Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. El día de hoy vamos a iniciar nuestro primer módulo. Yo le pongo o le estoy denominando módulo propedéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que un buen técnico necesita para poder ejercer la profesión, para poder hacer un buen trabajo de calidad. Eh, Vamos a dar un tiempo de, bueno, lo que termine la transmisión, vamos a darles chance de que terminen de registrarse a las personas que nos estén mirando, pero no hayan ingresado a la aplicación a registrarse para que les dé el módulo, el primer módulo de capacitación. Recuerden, vamos a dejar este tiempo para que ustedes puedan registrarse. Pueden estarnos viendo en su computadora y registrarse en su celular. Tienen que descargar la aplicación técnico Duventus para poderse registrar. Entran, van a ver el módulo que es el primer módulo de herramientas profesionales. Se registran. Al final, ya que terminamos la sesión, vamos a dejar un slide con lo que es el código de asistencia. ¿Qué es este código? Pues que al final, ya que veamos todo lo que es el tema en sí, vamos a darles el código para que ustedes lo ingresen a la aplicación y lo registren como una asistencia, ¿sí? Entonces, aquí ha habido varias preguntas sobre eso, sobre el código. Sobre el código es, al final vamos a ingresar ese código y cada módulo va a tener un código diferente, lógicamente, ¿no? En la aplicación, ya que vayamos avanzando con los módulos, vamos a ver cómo podemos nosotros ver nuestros certificados, lógicamente, ¿no? Primero, pues vamos a tener en la aplicación Duventus, en el link de técnico certificado, vamos a ingresar ahí. El primer paso es ingresar a técnico certificado. Luego nos vamos a ir a lo que es el un segundo. Aquí estás. Para ver el certificado, recuerden que tenemos varios procesos de capacitación, por así decirlo. Los cursos que damos anualmente cuando vamos y visitamos a cada uno de nuestros distribuidores o a cada una de las ciudades en las cuales tenemos presencia, son cursos de actualización, ¿sí? Es ir, dar un refresh a lo que es el proceso, la instalación, los códigos de diagnóstico y todo lo demás que conlleve a los productos Duventus. Este proceso que estamos iniciando es una certificación online. Entonces vamos a entrar ahí a la lista de eventos, vamos a ver lo que es los certificados y vamos a seleccionar, en este caso ahorita va a ser el módulo 1 que es herramientas. Vamos a darle ahí, ya que se libere este módulo, después de que ustedes pongan el código al final, van a ver el certificado y con ustedes tienen una etiqueta bronce en lo que es la aplicación Duventus. Vamos a darle una ponderación a la certificación online, la cual es, si tú ves un módulo parcial o si ves parcialmente la capacitación, por cada tema vas a tener una medalla bronce. Si tú ves todos los módulos, los 14 módulos, 15 módulos que vayamos a sacar, vas a tener tu medalla bronce por cada módulo, pero vas a tener una medalla plata como un técnico que cursó todos los módulos de forma presencial o online, por así decirlo, ¿no? Y el tercer y último nivel, sería el nivel oro, va a ser cuando al momento de hacerles el examen online, lo acredites y pueda ayudarte un certificado como técnico oro capacitado online para productos y para lo que es el catálogo Duventus, ¿sí? Entonces, tú puedes entrar, van a ser digitales los certificados, puedes también imprimir esa pantalla si tú quieres exhibirlo en tu negocio o en tu oficina, pero la idea aquí es que sea digital para que cuando tú vayas con tu cliente le demuestres que tú tienes tu capacitación como técnico certificado nivel oro Duventus, ¿sí? Entonces, ese va a ser el proceso o lo que vamos a estar ofreciéndoles como lo que es certificación o comprobación de la certificación para el técnico Duventus, ¿sí? Entonces, vamos a dar
inicio en sí al primer módulo propedéutico, que son las herramientas. Recordemos que para que tú puedas hacer un buen trabajo, no solamente necesitas tener un buen conocimiento, necesitas tener buenas herramientas para hacer un trabajo profesional, un trabajo de calidad, un trabajo de un especialista. Inclusive para hacer un proceso de instalación, que yo les he dicho, entre donde se separan los técnicos o los profesionales de un simple instalador, es en la detección de las fallas, ¿sí? El equipo está diseñado para ser instalado de manera sencilla, pero para eso también debes de tener tu herramienta especializada, ¿no? Ahí los quiero ver haciéndole un barreno para pasar las tuberías de pared a pared, cuando te encuentres una dala con la varilla y tengas tu taladrito de percusión, un rotomartillo, ¿no? Entonces ahí pues vas a tener que usar el cincel, el marro, teniendo otras opciones, ¿sí? Entonces, aún cuando tú eres un instalador, porque así muchos se autodenominan, yo nomás instalo y no diagnostico, no sé reparar, tienes que tener tu buena herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el instalar no es nomás ir y colocar, es ir, instalar, dejar el equipo trabajando de forma eficiente y comprobarlo con los parámetros de operación. Entonces, todo este proceso, puedes tener un muy buen conocimiento, puedes conocer toda la rama, pero si tu herramienta no está acorde a tu calidad de conocimiento, pues el trabajo no va a lucir, ¿sí? Entonces, quise empezar con este tema para que los técnicos futuros, los técnicos que ya tenemos algún tiempo en el ramo, los técnicos que van empezando, que apenas tienen años, 2, 3 años, hablemos de tiempo corto, vean que hay herramientas que uno de repente como que no las ubica o hace el trabajo muy mecánico y siempre cree que es el mismo tipo de herramienta el que va a utilizar, ¿sí? Entonces, yo creo que lo básico para un técnico es contar con un buen multiamperímetro, ¿sí? Voltímetro, multímetro, voltiamperímetro, volamperímetro, como les guste llamarlo. Pero ¿qué es en sí? Pues la herramienta que te sirve para medir el voltaje de alimentación, la corriente que circula por el cableado y así validar que el equipo está trabajando en condiciones óptimas hablando eléctricamente, ¿no? ¿Sí? Recuerden que una de las primeras partes o lo básico del proceso de una buena instalación es validar y verificar la condición de la instalación eléctrica. Llámese de cableado, protecciones térmicas, canalizaciones, el suministro, lo que está llegando a la mufa, al puerto al centro de carga principal. Si vas a conectarte a un centro de carga secundario, pues verificar que en ese centro de carga secundario estén bien los voltajes, fase 1, fase 2, voltaje entre fase y neutro, que no exista un voltaje entre tierra y neutro, de retorno. Todo eso nos ayuda el multiamperímetro, voltímetro o amperímetro, ¿sí? Calidades hay muchas, no les vamos a hablar ahorita de marcas, vamos a hablar en sí de lo que es la herramienta, pero lo importante es tener una herramienta que te sirva para verificar o validar que realmente el voltaje que vas a conectar en tu equipo nuevo es de calidad, ¿sí? Es bueno para suministrarse hacia el equipo. Aparte que hay muchos multímetros que traen otros tipos de herramientas, traen sensores de tipo sonda de temperatura, traen la capacitancia, que sabemos que es muy importante para revisar lo que es la capacitancia de los compresores, la capacitancia del capacitor de los compresores, el capacitor del aspa, el capacitor de la tarjeta en la turbina. Hay multímetros que traen pruebas para diodos. Los que son electrónicos saben que hay ciertos puntos de la tarjeta electrónica que llevan diodos que se deben de probar. También puedes probar voltaje directo para lo que es la etapa de control inteligente de la tarjeta, la electrónica, que son voltajes de 12 voltios, de 5 voltios, de 20 voltios, de 24.
también tiene esa facilidad, esta herramienta tiene esa medición, voltaje directo, voltaje alterno, capacitancia. Hay unos que hasta tienen prueba de voltaje, el NCB, que tú acercas la punta del gancho o del multímetro a un cable para validar que ese cable tenga o no tenga voltaje, empieza a alarmarse. Hay unos que son potentes, que aún en la pared alcanzan a detectar el campo magnético del cable y te avisa que en esa parte, si tú querías hacer un barreno, mejor no lo hagas porque hay un cable que está pasando por esa parte de la pared. Ya hay otros más especializados que los de gancho te miden el consumo energético por un cable, abrazas el cable con el gancho y te da el amperaje que está circulando por ese cable. Regularmente checan el voltaje o el amperaje alterno. Hay algunos que ya checan el amperaje en voltaje directo, que es diferente, no todos lo tienen. Y pues son de pilas, hay unos que ya son recargables, hay unos que tienen hasta focos LEDs para iluminar cuando estás haciendo las mediciones, tienen la pantalla luminosa cuando estás en las noches haciendo trabajos de revisión. Hay una amplia gama. Lo importante es tener una herramienta que sea útil, que te sirva para tus fines, perdón, ¿sí? Entonces, el multímetro es una de las principales herramientas que yo considero para un técnico, tenerla bien cuidada, invertirle para tener un buen multímetro y no estar batallando con que no agarra la frecuencia o la escala es muy corta, no me alcanza a detectar la señal de comunicación de los inverter, todas esas cuestiones, ¿no?, que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué otra herramienta? Pues el manómetro, ¿no? Que aquí en el manómetro ya tenemos muchas opciones. Antes nada más teníamos el manómetro análogo, que es el de reloj. Ahorita aquí estamos viendo un manómetro digital que nos da la temperatura del refrigerante, del vapor saturado. Si hay un puerto de alta presión, te da la temperatura de condensación, la temperatura de vapor saturado, la mezcla o el refrigerante con el que estás trabajando, lo tienes que configurar para saber y sacar el subenfriamiento, el sobrecalentamiento. Tienen termopares para sacar esa parte también del subenfriamiento y sobrecalentamiento. Te da la temperatura del retorno del refrigerante como si fuera un sensor de pozo. Hay algunos que son de 4 vías que miden el vacío, tienen puerto para vacío y te dan lo que es el vacuómetro, ¿sí? Entonces, hay esa infinidad de manómetros digitales que ya dependiendo de lo que tú quieras invertirle en lo que es la herramienta, pues tú puedes ver en base a tu presupuesto, ¿no? Ese es lo que hay ahorita más digital, porque también hay otros que son tipo Wi-Fi. En este caso estamos viendo aquí un vacuómetro que es Wi-Fi, pero también hay manómetros que tienen los puertos de conexión, no usan mangueras, nomás conectas los puros puertos y ayuda a revisar la presión, te mide la presión en tiempo, te lo manda a tu aplicación y todos los datos los va guardando en la aplicación. Y el caballito de batalla, pues que es el manómetro análogo, ¿no?, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque pues, estamos en la batalla diaria, en el trajín diario. Un manómetro digital sí es una muy buena inversión, pero tiene un cuidado especial porque pues, no lo podemos dejar al sol expuesto. Si se nos acaban las pilas y estamos en medio de la nada, pues no vamos a poder medir presiones. Entonces hay sus pros y sus contras, ¿no? Pero un manómetro análogo también es un caballito de batalla, es lo básico para una kit de herramienta de un técnico profesional, ¿sí? ¿Qué es el manómetro? Pues es el instrumento que nos ayuda a medir la presión de trabajo de un equipo o la presión dentro de un contenedor, por así decirlo, ¿no? Pues el contenedor pues, es el aire acondicionado, por su circuito tiene un refrigerante, el cual reacciona en base a la temperatura, representa una presión, y es cuando nosotros lo usamos para validar que realmente el equipo tenga la carga plena de refrigerante, que el compresor está trabajando de forma adecuada.
al hacerle pruebas de vacío, al hacerle pruebas de compresión. Entonces, ese manómetro nos ayuda a validar que el voltaje, el amperaje de trabajo del compresor, representándose en el trabajo del refrigerante con una presión y una temperatura de inyección, pues nos dicen que el equipo está trabajando en condiciones óptimas, ¿no? Que aquí hay una recomendación que les quiero hacer. El manómetro es la última herramienta que se guarda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a instalar, cuando haces vacío, pues conectas tu manómetro, conectas tu bomba de vacío, terminas el vacío, abres las válvulas, el manómetro sigue conectado para revisar que la presión que tiene el equipo en reposo sea equivalente más o menos a lo que es una carga completa de refrigerante. Cuando arranca el compresor, pues ves tú cómo reacciona el trabajo del compresor a hacer la chamba de comprimir, descargar, comprimir, descargar. Y cuando se estabiliza la presión, pues ya tú puedes determinar que hay un buen trabajo de enfriamiento porque tienes un retorno de 120, 130 libras en base a lo que estás leyendo en el manómetro, ¿sí? Aquí hay manómetros para refrigerantes R22, R134. El de R410, lógicamente, por su presión de trabajo tiene una escala más grande y es diferente. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar dos manómetros que trabajan con refrigerantes, que el refrigerante trabaja con diferente tipo de aceite para no tener contaminaciones cruzadas. Entonces, es una herramienta que, si es para R410, yo te recomiendo que lo uses con solo R410. Y si vas a revisar un equipo R22 que todavía tenemos, hay algunos en el mercado, muchos todavía, que una reparación, que un cambio de ubicación y todo eso, pues tengas tu manómetro para R22 y evites contaminaciones cruzadas de aceite, ¿sí? ¿Qué otra herramienta tenemos? La bomba de vacío, la super bomba de vacío que nos ayuda a evacuar del sistema interior, del kit de instalación, del evaporador. Cuando el equipo es nuevo, acuérdense que estamos haciendo vacío entre la válvula 3 vías, entre la válvula 2 vías, el kit de instalación que baja al evaporador, el evaporador que cuando tú le quitas los tapones, suelta ese nitrógeno que tiene de fábrica para que no se contamine internamente en lo que tú lo vas a instalar. Y el retorno del kit de instalación. Entonces tú haces vacío entre kit de instalación, succión y descarga y evaporador. Cuando el equipo es nuevo. Si por alguna razón está haciendo una reparación, que perdió el refrigerante por alguna fuga, o que se dañó la válvula pivote, el vástago, el O-ring del vástago, se quedó el equipo sin refrigerante, entonces yo te recomiendo que uses esta bomba de vacío para hacer un vacío completo. Con las válvulas abiertas haces vacío en el condensador, compresor, kit de instalación y evaporador. Pero cuando el equipo es nuevo, no vamos a abrir válvulas hasta que ya el vacío se haya completado entre kit y evaporador. Entonces, esta bomba de vacío retira los gases no condensables, retira la humedad que puede haber contenido o que se puede haber ingresado dentro de los tubos cuando abriste o lo destapaste el kit o destapaste el evaporador. Acuérdense que la humedad está contenida en lo que es el aire que está en el ambiente, que es la humedad relativa, y eso hace que el refrigerante se haga ácido, haga una reacción química junto con el aceite y dañe el compresor o baje la capacidad de enfriamiento del refrigerante. Entonces, la bomba de vacío es una de las herramientas más importantes de lo que es el proceso de la instalación, de lo que es un buen kit de instalación para lo que es un técnico profesional. Hay de varias capacidades, hay de varios precios. Simplemente hay que tomar en cuenta que un CFM te evacúa entre 5 y 7 toneladas. Entonces, si tú compras una bomba de 3 CFM para un equipo mini split de 1, de 2, de 1,5, de 3 toneladas, pues estás dentro de un buen rango. Pero si compras una de 10 CFM para un mini split de 1 tonelada, puedes hacer que esa capacidad que tiene la bomba de succionar te acarree un problema con las tuberías. Puede llegar el momento en el que la tubería se chupe, se succione por la
capacidad que tenga esa bomba, que es demasiado grande, ¿no? Si tú vas a usar una bomba de vacío grande, lo recomendable es usar el vacuómetro para poder revisar lo que es el vacío, ¿sí? ¿Qué otra herramienta tenemos disponible? El vacuómetro. Esta herramienta apenas está empezando a tomarse en cuenta para muchos técnicos como una herramienta básica. Yo sé que es una herramienta que tiene un costo un poco elevado, pero créanme que vale la pena invertirle a un buen vacuómetro para minimizar el tiempo que tú vas a perder al hacer un vacío en base a tiempo, ¿sí? Regularmente tenemos la idea de que el vacío se hace en 20 minutos. ¿Por qué? Porque algunos manuales de instalación así lo marcan, porque algunas escuelas de capacitación técnica te dicen que el vacío se hace en 30 minutos. Nosotros como parte de fábrica te podemos decir que el vacío va en relación a la humedad relativa cuando tú estás haciendo un proceso de instalación. Si tu humedad relativa es del 60%, vas a tener un vacío a 200 micrones, a 290, a 250 en aproximadamente unos 80 minutos. ¿Por qué? Porque tienes una humedad relativa elevada. Si tú tienes una humedad relativa del 20%, que es casi seco, pues tu vacío puede durar de 20 a 30 minutos, porque no hay esa carga de humedad en el ambiente. ¿Cómo vamos a dejar de especular con el tiempo del vacío? Con un vacuómetro, ¿sí? Si tú haces un buen trabajo de instalación, si tú abriste el kit, abriste el evaporador, conectaste rápidamente, no ingresó humedad a la tubería, tu vacío puede estar en 190 micrones en 5 minutos. Y ya no perdiste media hora, 40, 80, 1 hora 20, dependiendo de la capacidad y de la humedad relativa. Entonces es una muy buena herramienta. Lo que hay que tener en consideración nada más es que hay vacuómetros que no soportan demasiada presión positiva. ¿Qué quiere decir? Que no los puedo dejar conectados cuando yo abro las válvulas para romper el vacío, ¿sí? Ese tipo de vacuómetros se conectan, se hace el vacío y antes de abrir las válvulas se tiene que retirar. Y hay que usar un tipo de válvula especial para que cuando tú retires el vacuómetro, pues no pierdas ese vacío, lógicamente, ¿no? Entonces, hay que revisar las especificaciones técnicas del vacuómetro para ver si realmente soporta una presión positiva. Hay que cuidarlo, tiene que estar limpio, tiene sensores en el interior. El aceite que se puede venir con el vacío cuando ustedes hacen alguna reparación. Acuérdense que cuando hacen reparaciones, las tuberías están impregnadas de aceite y puede jalar el vacío algo de ese aceite y contaminar el vacuómetro. Cuando el equipo es nuevo, no debe de haber aceite en el sistema, a menos que por algún error se le haya abierto la válvula y pueda que haya salido un poco de aceite y eso puede contaminar un vacuómetro cuando estás usando o cuando estás haciendo una instalación de un equipo nuevo, ¿sí? ¿Qué otra herramienta? El nitrógeno. El nitrógeno. Ahorita ya hay técnicos que instalan milisplit y usan nitrógeno para hacer un proceso de instalación profesional. ¿Para qué sirve el nitrógeno? El nitrógeno es un gas seco, inerte, que ayuda al proceso de vacío. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ingresas en las tuberías, antes de hacer tu proceso del vacío, ese gas seco recoge humedad, recoge gases no condensables y ayudan a que el proceso de vacío se haga más rápido, ¿sí? Es un poco molesto, por así decirlo, usar el nitrógeno porque los tanques que se usan para el nitrógeno son tanques grandes. Hay algunos técnicos que ya traen tanques pequeños de 2, 3 kilos de nitrógeno, pero esos tanques muchas veces no están diseñados para el nitrógeno o los lugares donde cargan el nitrógeno no lo quieren hacer por seguridad. Pero es una muy buena herramienta para hacer un buen proceso de vacío, ¿sí? Presurizas con 5 libras de nitrógeno, puedes subirlo hasta 60, 80, no hay ningún cambio, simplemente es para ver que no haya fugas, para ver que ese nitrógeno recoja el gas no condensable
y lo ayude a la bomba de vacío a evacuarlo más rápido. Entonces, el nitrógeno es una herramienta que está floreciendo su uso ahorita en la actualidad, ¿sí? Otro artefacto que podemos usar mucho los técnicos instaladores, ya que el equipo está trabajando, ya que el equipo está haciendo su chamba, podemos tomar temperaturas. Temperatura de tubería, de la temperatura del refrigerante. Cuando tú tomas la temperatura de la tubería en el sensor de pozo, estás tomando la temperatura del refrigerante cuando ya está evaporado, ¿sí? Puedes tomar la temperatura de inyección, ¿sí? Acuérdense que hay termómetros infrarrojos, hay termómetros de contacto, hay termómetros de mercurio, hay varios tipos de termómetros. Todos sirven para medir la temperatura en el ambiente o donde tú lo coloques, ¿no? Si lo colocas dentro de una taza con agua helada, pues te va a medir la temperatura del agua que está dentro de la taza. Si lo colocas en la inyección, te va a medir la temperatura de contacto. Si es un infrarrojo, vamos a hablar de un infrarrojo. Donde apunte el infrarrojo, el haz de luz, ahí te está revisando la temperatura. No te está revisando la temperatura de lo que está circulando por el haz de luz. Te está revelando la temperatura de donde hace contacto el punto rojo, por así decirlo, ¿sí? Si tú quieres ver temperatura de flujo de aire, tienes que usar un termopar o un sensor de contacto, que son los que son como los sensores de pozo. Es un tubito de metal, lo cuelgas ahí en la inyección y lo que está rozando de aire lo está sintiendo el termopar y lo está mandando al termómetro, ya sea el del multímetro como el que vimos ahorita al principio, o hay algunos que traen un termómetro especial que tiene esos canales para conectar los termopares. Ya hay algunos termómetros digitales que tú apuntas el termómetro y te da la temperatura de todo el área que está visualizando el termómetro enfrente. Entonces ahí tú puedes también usarlo para revisar si hay alguna obstrucción interna en el evaporador. Ese tipo de termómetros te dan una pantalla donde las temperaturas bajas se representan con un color azul y las temperaturas altas con un color rojo. Inclusive si tú le apuntas al serpentín del evaporador y ves que en algún punto no hay un color azul uniforme, quiere decir que por ahí no está fluyendo bien el refrigerante. Si yo lo apunto a un centro de carga y veo que hay un punto rojo, quiere decir que esa pastilla termomagnética tiene un problema, tiene un daño y va a acarrear un problema eléctrico. Entonces, ese tipo de herramientas son muy buenas para cuando tú estás haciendo un diagnóstico, para cuando tú estás haciendo una revisión. ¿Por qué? Porque una de las revisiones básicas del equipo de aire acondicionado es el salto térmico, que es la diferencia entre la temperatura de retorno contra la temperatura de inyección. Y ahí es donde nos pueden ser muy útiles este tipo de herramientas, lo que son los termómetros, para determinar que realmente el equipo está haciendo el trabajo de recibir un aire caliente y retornarlo frío, ¿sí? Inclusive para tomar temperaturas en las paredes, si el equipo está instalado en una pared caliente, pues va a batallar con el calor de la pared que le esté irradiando hacia el serpentín. Eso lo va a representar en una presión elevada y una capacidad de enfriamiento limitada. ¿Por qué? Porque estás peleando con una temperatura que no es la adecuada o porque se instaló en la pared que más calor recibe, ¿sí? Entonces ahí ya son condiciones de la casa, condiciones de aislamiento que se tienen que validar también. ¿Cómo los validas? Con un termómetro, ¿sí? Cuando hacemos nuestro proceso de instalación es bueno contar con un nivel, ya sea digital o de gota. Ya ahorita vienen combinados, trae el nivel de gota y trae el nivel digital. ¿Para qué? Para lograr una instalación profesional. Acuérdense que los serpentines nuevos de los evaporadores ya vienen con una pendiente en lo que es el diseño del plástico. Si tú instalas tu equipo a un nivel 0, el equipo va a descargar el agua residual de la condensación. Si en el lugar que vas a instalar hay humedades relativas arriba del 50%, 60, 70, 80, es bueno
ayudarle a que esa agua se vaya rápidamente con un pequeño declive, aparte del que ya tiene el serpentín, ¿sí? Pero hay que cuidar para dónde vas a inclinar ese serpentín, o esa carcasa, o ese equipo, esa unidad interior. ¿Cómo lo vas a determinar para dónde recargarte? No solamente es por donde viene la tubería de fábrica. Casi siempre nos vamos con esa. Si el tubo de la descarga está para el lado derecho, donde está la tarjeta, pues para allá me inclino. Pero hay que ver la estructura del serpentín, del evaporador, de la unidad interior. Cuando lo sacas de la caja y abres, hay que ver la canaleta trasera, ¿sí? Que hay una canaleta de descarga para lo que suda el serpentín en la parte trasera, que es lo que se pega a la pared, y la pared está caliente. Entonces tienes plástico frío con pared caliente, hay un choque térmico, se genera una humedad o una condensación, y ahí esa parte de atrás lleva una canaleta, la cual puede estar con declive hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces hay que ver cuál ubicación es la más conveniente, porque los equipos Juventus tienen la opción de que tú muevas la manguera de desagüe, ya sea para la izquierda o para la derecha, porque tiene su tapón y tiene la manguera. Entonces haces un switch, cambias el tapón para la izquierda y la manguera para la derecha, y puedes también salir con la manguera corrugada por la misma orificio donde vas a salir con las tuberías. ¿Por qué les recomiendo cuidar esto? Porque muchas veces es un dolor de cabeza que instalas, haces tu inclinación y el equipo empieza a tirar agua por la pared. La charola está seca, el equipo está tirando el agua por el desagüe, pero en la pared hay una pequeña liqueo de agua, y es generado porque a lo mejor la descarga trasera está a contrapendiente, el agua en vez de correr hacia la izquierda, corre hacia la derecha, y ahí se empieza a rebosar, más cuando hay humedad alta, cuando va a llover, cuando después de llover, o en lugares que son muy húmedos. Entonces, eso es parte de lo que es un buen proceso de instalación, que lo vamos a ver en otro módulo, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que podemos nosotros mantener para que no haya derrames excesivos de agua y lógicamente pues no se vea medio extraño el equipo, ¿no? ¿Qué otra herramienta? Medidor láser. Estos medidores láser, que es lo mismo que un flexómetro, pero aquí pues ya lo tenemos digitalizado, podemos sacar áreas con el haz de luz, podemos sacar volúmenes, o sea, haciendo las mediciones en tomando las medidas en 3 dimensiones, y ya podemos nosotros saber que esa área que vamos a enfriar está acorde a la capacidad de enfriamiento del equipo, ¿sí? Entonces ese tipo de medidores es muy bueno, es muy exacto, no sustituye al flexómetro, pero es una muy buena opción, ¿sí? Entonces, si te quieres ver profesional, imagínate llegar a medir el cuarto del lugar donde vas a instalar, sacas tu medidor láser, longitud, alto, ancho y altura, largo, ancho y altura, y ya tienes el volumen, y ya le puedes decir a tu cliente si el equipo que vas a instalar realmente le va a hacer un buen trabajo, ¿no? Le va a ayudar a darle confort a su lugar, ¿sí? ¿Qué más? Broca. Como les decía al principio, ¿no? Teníamos los taladritos que usamos antes, que eran de percusión. Ahorita ya hasta tenemos brocas sacanúcleos que tienen hasta 6 o 7 pulgadas de largo para poder atravesar muros, para poder atravesar muros de tabla roca, muros de ladrillo, muros de block o de cualquier otro material que sea utilizado para lo que es la construcción. Te hace un orificio perfecto para que tú atravieses los tubos, el kit de instalación, el cable de señal y la descarga de agua. Y ese orificio es menos invasivo o menos dañino que hacerlo huecos con el rotomartillo, con las brocas, y que de repente se desquiebre el enjarre del cliente y al rato andas haciéndolo hasta de albañil, cubriendo todo el enjarre que se cayó porque se quebró de más la pared por la paleta grande que usamos con el rotomartillo. Es una muy buena opción. Te va a dar un profesionalismo y una limpieza a tu trabajo que va a ser chingona, como decimos por acá, ¿no?
¿Qué más? Avellanadores. Un buen kit de herramientas para un técnico profesional debe de contener un kit de avellanador o expansor, ¿sí? Avellanador, pues cuando vas a hacer una reparación en el kit de instalación o vamos a hacer una extensión, cuando vamos a instalar equipos a más de 5 metros, que es lo que tiene el kit de instalación aproximadamente, puedes usar tubería, comprar la tubería aparte, 6 metros, 7 metros, 8 metros, y lógicamente que en las puntas tienes que hacer tus avellanados, la campana, para colocar la tuerca, hacer la campana y luego conectar kit de condensador y evaporador o unidad interior y unidad exterior. A lo mejor quieres hacer alguna conexión entre tramo y tramo de kit de instalación, pues usas el expansor, que el expansor lo que hace es abrir 2 milímetros más el tubo para que el tubo que tiene el mismo diámetro puedas ponerlo dentro, enchaquetarlo y hacerle un trabajo de soldadura, ¿sí? Entonces, este es una muy buena opción o es algo básico para un kit de un buen técnico instalador o de un buen técnico profesional, que es el avellanador con expansor, ¿sí? Hay otro tipo de expansores, aparte de lo que es el de mordaza y el de presión, que te ayudan a ¿qué? A hacer tus expansiones en lugares reducidos. Muchas veces no podemos colocar la mordaza, colocar el opresor o lo que es el expansor en sí, porque no hay espacio, porque estás entre un falso plafón, porque estás adentro de un lugar reducido. Entonces hay que buscar otras opciones de expansores que te ayuden a lograr una expansión en el tubo, ¿sí? ¿Qué más? Aquí ya estamos como entrando a un poco de herramienta ya más especializada. La llave torquímetro o la llave con torquímetro. Recuerden que las conexiones de unión FLIR tienen una tolerancia al ajuste. Si le damos ajuste de más, quebramos las tuercas. Si le damos ajuste de más, quebramos los FLIR. Si le damos ajuste de más, podemos dañar el tubo donde está el cono grabado. Entonces, con una buena llave torquímetro, te aseguras de que le estás dando el ajuste preciso, exacto, para que no haya fugas y no dañes ni la tuerca, ni el tubo, ni el FLIR, ¿sí? Hay varios modelos, ¿no? Esta es una que nosotros les estamos mostrando que hay en el mercado. Hay algunas que son como una llave ajustable, como una llave perico, como le decimos para acá, para el norte, y te mide la torsión o la fuerza que le estás metiendo al ajuste de la tuerca, ¿sí? Son muy buena opción. ¿Para qué? Para no dañar los kits de instalación cuando estás haciendo un proceso de instalación, ¿sí? ¿Qué más? Un kit de herramienta básico, pinzas eléctricas, desarmadores, martillo, una cegueta, terminales eléctricas, las llaves Allen, lo que es una pequeña herramienta. Acuérdense que para hacer un trabajo de instalación, pues ocupas tu desarmador estrella para colocar los taquetes, para abrir la tapa de lo que es la conexión de las señales, para conectar el cable de señal, para abrir la tapadera de las válvulas, para conectar lo eléctrico, pelar el cable, tu cinta aislante. Toda esa herramienta que es pequeña herramienta, las llaves Allen para abrir las válvulas de los condensadores. Toda esa pequeña herramienta ayuda a que tú puedas hacer un trabajo más rápido, ¿no? ¿Sí? Cuando estás haciendo el aislado de los kits de instalación con la cinta de vinil, pues al final cortas con el cúter y no andas jalando la cinta y que quede toda lanuda, toda fea. Entonces hay cosas que nos ayudan a hacer una instalación profesional. Los desarmadores relojeros, todo lo que ayuda a lo que es la electrónica, a revisar algunos puntos, a quitar las terminales rectas con candado. Entonces, un buen kit de herramienta, de pequeña herramienta, es básico para un instalador profesional, ¿no? ¿Qué otra herramienta podemos considerar también? Una báscula, ¿sí? Antes había básculas que nada más pues los ponías el tanque o ponías
la minita de kilo, la bollita, y pues de ahí andabas batallando para poner la centrada, para que se quedara quieta, porque tienes conectado el manómetro y le mueves el manómetro y se mueve el tanque o se mueve el kilo para hacer una carga de gas por peso, que eso es muy importante. Cuando ustedes hagan una reparación, lo mejor es cargar el equipo en base al peso. Sí se puede cargar en base a presión, a amperaje, pero lo ideal o lo más eficiente es en base al peso. Entonces, ahorita ya encontramos algún tipo de básculas, como la que ustedes están viendo ahí en la presentación, que trae la entrada para lo que es la lata de refrigerante, o trae la entrada para que tú pongas la mina de refrigerante. Entonces, son una muy buena opción para hacer un buen trabajo de reparación, para hacer una carga de refrigerante porque te llevaste 10 metros, 15 metros, 20 metros, un equipo de distancia entre evaporador y condensador, o unidad interior y unidad exterior. Entonces, ese tipo de básculas están saliendo mucho al mercado para hacer un buen proceso de instalación. Más cuando son equipos de multizona, porque los equipos esos tienen una carga de refrigerante al 70%. Si tú haces una instalación, tienes que sacar distancias, tienes que sacar diámetros para poder saber qué tanto refrigerante más le vas a adicionar en base a la capacidad de cada unidad interior. Entonces, ese tipo de básculas se están usando mucho para poder hacer unos trabajos de carga de refrigerante profesionales, ¿sí? La válvula de carga. Este tipo de válvulas se coloca en lo que es la válvula 3 vías. Cuando vas a hacer un proceso de instalación, colocas esta válvula, quitas el pivote o el obús y dejas la válvula con el diámetro pleno para hacer un proceso de vacío. Acuérdense que para hacer un proceso de vacío, entre más diámetro interior tengas en la tubería o en la manguera de succión, vas a hacer un vacío más rápido. Cuando tú conectas el manómetro pisa el obús o el pivote y abre un poco el puerto. Pero es mejor quitar el pivote, conectar tu bomba de vacío, hacer el proceso de vacío, revisar con presión positiva después de, si usas nitrógeno, pues por ahí metes el nitrógeno, pruebas fugas en positivo, haces el vacío, pruebas fugas en negativo, y antes de descargar o romper el vacío, pues primero quitas tu vacuómetro, porque este tipo de válvulas tiene una llave de cierre antes de la que es la válvula 3 vías. Quitas tu vacuómetro, pones tu pivote, abres, ensartas el pivote de nuevo, lo colocas y prendes la unidad o rompes el vacío ya con el pivote colocado, para que cuando tú quites la válvula de carga, pues no se salga demasiado refrigerante al momento de soltarlo. Siempre es normal que cuando tú sueltes la válvula o cuando sueltes el manómetro, salga un poco de refrigerante. Lo importante aquí es que salga menos cantidad de refrigerante. Entonces ahí hay algunos técnicos que ya tienen la maña, la pericia, de que pues recargan la válvula, sueltan la tuerca o la válvula y inmediatamente sacan el pivote para que se cierre con la misma presión y ya no salga mucho refrigerante. Hay muchos que no usan las válvulas de seguridad de sus mangueras de manómetro y eso provoca que cuando están soltando, pues si no lo sueltan rápido, empieza a tirar aceite, empieza a tirar gas por todos lados y al rato andamos con las manos todas quemadas porque nos cayó gas expandido. Entonces, este tipo de herramientas es muy buena. ¿Para qué? Para hacer un proceso de vacío, inclusive para cambiar los pivotes. Si tú detectas una fuga en un pivote, en una válvula, en un obús, puedes cambiar ese obús sin necesidad de tirar la carga que tenga el equipo dentro trabajando, ¿sí? Entonces es una muy buena herramienta de este tipo de válvulas. La válvula dosificadora. Algunos técnicos ya traen ese tipo de válvulas para cargar el refrigerante. Acuérdense que el refrigerante R410 se carga en líquido y ese líquido, si inunda el compresor, puede dañarlo. Entonces este tipo de válvula lo que hace es que ese gas líquido lo expande, le baja la temperatura, le baja la presión y cuando entra el compresor no forza el funcionamiento del compresor. Si yo cargo un equipo en gas,
R22 o cualquier otro tipo de refrigerante que se pueda cargar en gas. Vamos a saturar el compresor con gas a alta presión, a alta temperatura, y se puede proteger por calentamiento el embobinado. El R410 y los gases mezcla, pues ya sabemos que se cargan en fase líquida. Entonces esta válvula ayuda a que ese líquido no inunde demasiado el compresor y puedas tú hacer una carga continua. ¿Qué hacemos ahorita? Le abres a chisguetes, como decimos por acá, ¿no? A chorritos. Cada 5 segundos le dejas ir un chorrito hasta que llegas a la carga plena. Con este tipo de válvulas tú puedes dejar la llave abierta del manómetro y el refrigerante va a ir entrando dosificadamente. Este es un ejemplo. Hay gente que ha hecho ese tipo de válvulas pero con capilares. Compran el capilar del R410, le ponen las válvulas de 1/4 para ponerlo en el manómetro y para ponerlo en la válvula de la minita, y ahí tienen una expansión, ¿no? Entonces hay varias opciones ahí. En internet van a encontrar mucha información. Y yo creo que parte de lo más importante es su protección personal. Recuerden que deben de proteger sus manos porque están trabajando con herramienta que puede mutilarles un dedo. Deben de proteger sus ojos porque están trabajando con un refrigerante que es irritante. Deben de proteger su piel, manga larga, porque están trabajando a la intemperie. Si el lugar tiene riesgo de golpes o algo, pues su casco. Si hay mucho ruido, sus goggles, sus de estos, se me fueron para los oídos. Después me acuerdo del nombre preciso. Y sus goggles de seguridad o lentes transparentes. Calzado, industrial de preferencia. No vamos a andar en chanclas o en tenis instalando, ¿no? Entonces hay que mantener una imagen de seguridad, de protección personal. Y eso les va a dar un toque de profesionalismo cuando el cliente los vea de frente y diga, ah, Chihuahua, este parece astronauta. Pero pues te da una presentación y una personalidad más high, más de alta clase, ¿no? Señores, ¿qué les pareció? Esto es un poco de lo que podemos nosotros aportarles. Si tú tienes alguna otra herramienta que utilices y quieras compartirlo con la comunidad, déjanos tus comentarios ahí en la transmisión. Acuérdense que la transmisión va a estar abierta 48 horas, por si alguno de ustedes o tú en particular no pudiste ver, pero porque tienes trabajo, porque ahorita yo sé que está la temporada, va a estar abierta 48 horas. El lunes a primera hora se va a descargar o se va a bajar. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de certificación online. Entonces, esta transmisión va a quedar viva 48 horas para que el técnico que no pudo asistir o que no la pudo ver en vivo pueda entrar a la transmisión en nuestra página de Facebook, verla de nuevo y les vamos a dejar ahí el código de registro para que puedan hacer su registro de asistencia. Acuérdense, el código que les pide la aplicación después de registrarse es para registrar asistencia, no es para registrarse al módulo, ¿sí? Entonces, les vamos a dejar ahí la transmisión 48 horas, o sea, vamos a tener chance de sábado, el domingo todavía verla. Vamos a dejarles el código y el lunes a primera hora pues vamos a descargar la transmisión para que ustedes puedan prepararse para el siguiente módulo. Ahorita ahí en su pantalla están viendo el código. Ese código lo van a digitalizar o lo van a escribir en su aplicación, ahí donde les pide el código. Ya que lo registren, se va a hacer un proceso de validación y después les va a avisar la aplicación que ya comprobaste tu asistencia al módulo de capacitación, ¿sí? Dudas, comentarios, déjenlos ahí en el banner, en los comentarios. Vamos a irlos contestando. Y si tú, como te digo, tienes alguna otra recomendación de herramienta, adelante. Estamos abiertos a actualizaciones también nosotros, ¿no? Sí, acuérdense que ustedes son los que están ahí trabajando 24/7 para que las marcas y para que Duventus crezca. Entonces, ayúdanos con tus comentarios. En 15 días nos vemos para ver el módulo 2. Ya lo vamos a ver con lo que es termodinámica básica, proceso de refrigeración, y vamos a iniciar ya en materia de
un proceso o una certificación para un técnico en aire acondicionado tipo mini split. Sale. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. Y recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación. Hasta pronto.